Muy buenas tardes, hermanos. En esta ocasión tenemos un tema que se titula voluntad. ¿Voluntad para qué? Pues para que puedan triunfar, para que podamos triunfar en los planes que Dios tiene para nuestra vida y para que pueda ser gratificante el poder vivir en sintonía con Dios. Hoy en la mañana hablábamos acerca de que Dios nos ha creado a su imagen y algo que ha puesto en nosotros es la voluntad. Pero ¿cómo estamos utilizando esa voluntad? Bueno, eso es lo que vamos a meditar en esta tarde. Y bueno, me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Lo que estamos haciendo hoy nos acerca a lo que deseamos? Esa pregunta es para cada quien, que podamos meditarla. Si lo que nos encontramos haciendo en este momento me está acercando a lo que yo he deseado. Esos deseos pueden ser movidos por Dios, pueden ser que Dios no haya puesto esos deseos en nuestro corazón, pueden ser otro tipo de deseos, pero al final vamos a enfocarnos en algo bueno, en algo que Dios aprueba. Algunas de las cosas que nosotros hemos deseado es para los que estamos casados, pues tener éxito en nuestro matrimonio. Algunos tendrán el deseo de tener salud física. Me refiero a no tener enfermedades o a tratar de prevenir más enfermedades si es que ya se tiene alguna. Em, la salud física puede estar asociada también con mejorar la condición física, con el ejercicio, ¿verdad? También con la nutrición, etcétera, ¿no? También hay algo que muchas veces deseamos como seres humanos, que es tener relaciones exitosas, buenas relaciones con las personas que nos rodean, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos de iglesia. El bienestar de las relaciones interpersonales puede ser algo que nosotros deseemos, tener esa paz, tener esa armonía. Y algo que creo que todos compartimos es que deseamos que nuestra fe vaya en crecimiento, que nuestra fe se vaya fortaleciendo, porque si para nosotros lo más importante es Dios, pues creo que esa es una de las principales metas de nuestra vida, ¿no? Que esa fe vaya en aumento, que pueda ayudarnos a mantenernos con fidelidad, mantenernos con esperanza y confianza, ¿no? Entonces, ¿qué de lo que estamos haciendo hoy nos está acercando a eso que hemos nosotros decidido que es importante para nosotros? Sin duda alguna, el éxito de estos aspectos que hemos mencionado, pues, va a requerir de un plan, requiere de acciones, requiere de obras, ¿no? Y obviamente de nuestra participación. O sea, ¿quién lo va a hacer posible? Nosotros. Se nos ha dado esa capacidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos posible eso? Bueno, a través de obras, acciones que estén congruentes con esos objetivos. Y obviamente, pues ahí es muy importante la disciplina, ¿no? Para poder lograr todo esto que nos hemos planteado, que hemos querido y que hemos decidido. Y cuando hablamos de decisión y cuando hablamos de aquellas cosas que deseamos, es porque nosotros ejercemos la voluntad de que sean posibles, ¿no? O de hacerlo, ¿sí? La voluntad es la capacidad que Dios nos ha dado a todos nosotros, a todos los seres humanos, esa capacidad que nos diferencia de otras especies. Es por eso que somos tan valiosos, porque somos diseñados a la imagen de Dios y Dios tiene voluntad, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos voluntad y es esa capacidad que nos mueve a hacer algo de una forma intencionada. ¿Sí? Una forma racional, algo que se razona, que se piensa, que se decide, ¿sí? No es actuar como de forma espontánea o también como algunos animales, ¿no? Que actúan conforme a sus instintos. No es así. El ser humano, nosotros tenemos ese privilegio de poder pensar, de poder tomar la decisión de actuar por algo y
esa es la voluntad, ¿sí? La voluntad es la que nos va a permitir gobernar, es decir, tener dominio, tener control de los actos que llevamos a cabo. Y esto nos permite hacerlo con libertad, y la libertad es un regalo que Dios nos da. Sí, Él nos da el libre albedrío, o sea, tenemos nosotros la libertad de elegir, ¿sí? Y decidir cómo va a ser nuestra conducta. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? Clara de cómo podemos nosotros entender un poco más la voluntad, ¿no? Es como esa intención de comer saludable que nos lleva a elegir alimentos saludables por encima de alimentos que sabemos que no nos van a nutrir, sino que están llenos de nutrientes o de azúcares que perjudican a la salud. Entonces, la voluntad es un privilegio y es esta energía o este gobierno, este poder que nos lleva a hacer algo, pues previamente tiene que ser pensado en nuestra mente, ¿no? Cuando tomamos una decisión, por ejemplo, quien tomó la decisión de casarse, quien tomó la decisión de hacer ejercicio por mejorar su salud, quien tomó la decisión de hacer un negocio, esa decisión pues fue tomada por voluntad propia, ¿no? La voluntad actúa como una energía que te impulsa hacia eso, o sea, te empuja hacia aquello que quieres cumplir, ¿sí? Y hasta aquí, pues, creo que todo parece fácil, ¿no? Es algo que Dios nos dio, que utilizamos en nuestra mente, tenemos la libertad de decidir qué hacer, cómo obrar, si actuar o no, y pues parece todo muy fácil, ¿verdad? Pero resulta que de repente nos encontramos con que, pues sí, nos casamos o con que nos queremos pues comprometernos con Dios, estudiar su palabra, todo lo que sabemos que es tan importante para nutrirnos espiritualmente, o ya estamos en el camino, ya hicimos un plan para hacer ejercicio todo el año, o tenemos, bueno, las personas que tienen hijos pues tienen esa voluntad para ser buenos padres, para criar con responsabilidad, para enseñarles a Dios y bueno, hasta ahí yo creo que alguno de nosotros se puede identificar, por lo menos en la voluntad de crecer nuestra fe y de que podamos acercarnos a Dios, ¿no? Del estudio de la Biblia y todo lo que implica. Y otros se podrán identificar quizás en que tuvieron la voluntad para emprender un negocio, para mejorar como profesionista, para ser buen padre, para hacer ejercicio, para comer sanamente, etcétera, ¿no? Y bueno, ya se identificaron con algo y cómo les va con eso. ¿Cómo nos va en ese camino en eso que nosotros hemos decidido que queremos poner es nuestro esfuerzo, que queremos actuar para eso que hemos pues planeado o eso que queremos, ¿sí? Cada día que hacemos vamos mejorando o ya dejamos de caminar o de tomar decisiones conforme a eso, ¿sí? Pues resulta que creo que todos podemos responder que sí, pero que no ha sido tan fácil, ¿verdad? La vida y las circunstancias nos presentan desafíos que incluso en las decisiones que nosotros tomamos por propia voluntad, estos desafíos se vuelven cada vez quizás más grandes y vemos que no era tan fácil como simplemente decir, me quiero casar, o como simplemente decir, voy a tener un cuerpo marcado, voy a aumentar mi masa muscular y tanto, ¿no? O como simplemente decir, yo quiero ser un buen padre y no voy a ceder a los berrinches de mi hijo y no voy a ser el que le conceda, el que le permita ver pantallas y de repente estamos en que, híjole, es que no era tan fácil, ¿no? No era tan fácil ser un padre así. Entonces nos damos cuenta que el decidir hacer algo, pues está bien, pero el mantenerlo se torna cada vez más difícil. Y cuando nosotros tomamos la decisión o cuando nuestra voluntad es pues ejercida, esto implica que nosotros tomemos decisiones constantemente que nos lleven a ese objetivo.
Y cuando nosotros tomamos esa decisión, significa que vamos a decir sí a una cosa y no a otra, ¿sí? Significa que cada día tenemos que decidir por algo que nos lleve a eso que nosotros queremos y tenemos que renunciar a lo que nos va a interferir, a lo que nos va a alejar de aquello que estamos queriendo. Y generalmente lo que tenemos que renunciar resulta que es lo más fácil, que es lo que nos resulta más placentero, que nos resulta más disfrutable. Y por eso es que se vuelve muy complicado el hecho de mantenernos disciplinados en nuestra voluntad, ¿sí? En hacer la voluntad, en nuestra voluntad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tenemos que decidir ser pacientes o esperar algo a recibir una recompensa instantánea, ¿sí? Pues ahorita sabemos que podemos encontrar muchas distracciones, o sea, podemos encontrar, recrearnos o divertirnos de muchas formas tan fáciles. Ya, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las series, ¿no? Que de repente vemos una serie y tenemos la posibilidad de verla seguida, ¿no? Se acaba un capítulo, otro y otro, y estamos generando mucha dopamina porque no estamos tan emocionados que estamos acostumbrados, ya no estamos acostumbrados a esperar por el siguiente capítulo la otra semana, ¿no? Entonces nos hemos vuelto una generación o una sociedad que ya no somos pacientes, sí que queremos las cosas rápido y una recompensa instantánea. El detalle está que la recompensa instantánea o la dopamina que nuestro cerebro produce, que nos da placer, pues tiende luego a bajar y nos sentimos vacíos, no nos sentimos bien. Entonces, no es tan adecuado optar por la recompensa instantánea, ¿sí? Entonces, eso va a implicar un sacrificio y decir, bueno, tengo que esperar por algo mejor, esperar porque vale la pena, ¿sí? ¿Qué más? Cuando nosotros tenemos que decidir incomodidad por comodidad, ¿sí? Y esto se aplica en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que ha decidido hacer ejercicio y se tiene que despertar una hora antes de lo que normalmente lo hacía, o en las tardes tiene que sacrificar una hora de que antes se acostaba en la cama y no hacía nada, a moverse, ¿no? A ponerse a hacer actividad física, ¿no? Entonces, eso implica, pues, elegir lo que a veces no nos va a hacer cómodo, ¿sí? Trabajar contra descansar. Muchas veces es importante pues administrar bien el tiempo, pero si nosotros pues tomamos la decisión de hacer un negocio, de emprender o algo relacionado pues también a nuestro trabajo, pues eso implica que tenemos que dedicar tiempo a ello y que quizás vamos a descansar un poco menos, descansar lo que debe ser, también no significa irnos a los excesos, pero muchas veces vamos a tener que hacer ciertos sacrificios, ¿sí? En la parte de ceder o de aferrarse. Sobre todo esto pasa mucho en las relaciones interpersonales, ¿no? Sobre todo en el matrimonio o en las relaciones, bueno, de noviazgo, pero más en el matrimonio, es cuando, pues sí se tiene que ejercer muchas veces el ceder, ¿sí? A aferrarse a lo que uno piensa, lo que uno cree que es en ese momento lo adecuado, y tienes que ceder por el bien de tu matrimonio para que no se generen peleas, porque es importante de repente pues darse cuenta que uno no puede ser voluntarioso, ¿no? En todo momento, entonces debe de aprender a ceder en algún momento. Otra cosa, dar y recibir, dar contra recibir. Creo que aquí los padres, pues, el hecho de ser papás, pues les da, siento que pueden ejercer más el dar sin estar con remordimiento, pensando que es un sacrificio, porque ustedes, los padres, dan a manos llenas, ¿no? Sin importar si reciben o no. Pero, por ejemplo, en una amistad,
A veces tú das más de lo que recibes y de repente pues como que no te agrada mucho eso, ¿no? Pero lo haces por amor, aunque cuesta, aunque muchas veces duele, implica que para mantener una relación tú puedas estar pues quizás dando más, aunque no recibas. Y pues elegir lo mejor contra lo que se disfruta al momento. Elegir lo mejor se refiere, por ejemplo, a una persona que decide cuidar su salud, quiere prevenir enfermedades o que su enfermedad que ya tiene esté controlada. Si hablamos acerca de nutrición, pues de repente vienen algunas decisiones que tenemos que tomar, ¿no? Y el permanecer con un bienestar físico y saludable muchas veces implica elegir lo mejor para mi cuerpo y no lo que disfruto en ese momento, porque bueno, vimos ahorita que había una verdura, elegir una verdura con una dona, ¿verdad? Y obviamente la dona se nos antoja más, ¿sí? Y decimos, bueno, es algo que voy a disfrutar, pero después me voy a sentir como, voy a sentirme con remordimiento, ¿no? Y bueno, en el tema de la alimentación también hay que hablar del equilibrio y es un tema muy amplio, pero este es un ejemplo un poco más concreto para entender bien lo que a veces implica el hacer la voluntad y mantener esa decisión, ¿sí? Que tenemos que negarnos a lo que nosotros queremos, ¿no? Negarse a lo que uno desea. ¿Y esto es fácil? No, ¿verdad? Es difícil. Por eso hablamos acerca de que, pues, está padre querer hacer nuestra voluntad, pero, pues, es difícil, y más porque últimamente nos hemos vuelto muy informales, ¿sí? Casi no nos comprometemos, somos inconstantes. De repente, pues, el ser humano así es, ¿no? Voluble, inconstante, pero siento yo que en esta nueva, sociedad somos todavía más informales, sí, somos más procrastinadores porque estamos muy distraídos en otras cosas y no concretamos, quedamos mal, hacemos un compromiso, no llegamos, no hay formalidad y eso lo llevamos a nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestros proyectos, a nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas, ¿sí? Cada vez se nos hace más difícil el ser constantes, el cumplir, en terminar algo que decidimos hacer, que fue nuestra voluntad. Nadie nos obligó, nosotros lo decidimos y son cosas buenas muchas veces y ni así podemos acabarlas. Y eso nos lleva a sentirnos como frustrados, ¿sí? Nos sentimos frustrados y nos sentimos como Pablo, cuando escribió ahí en Romanos 7:19, que él se sentía también con esa frustración porque sabía lo que era bueno y no lo hacía, o sea, era muy difícil, porque dice, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, eso hago. Y nosotros nos identificamos tanto con eso, ¿verdad? Parece que nuestra naturaleza pues está inclinada a hacer aquellas cosas que no deberíamos de hacer. Nuestra naturaleza, las distracciones, la falta de compromiso nos hace más difícil que podamos llevarlas a cabo. Y Satanás se aprovecha, ¿sí? Se aprovecha porque nos empieza a meter ideas. Cuando sabe que estamos frustrados, cuando sabe que no estamos disfrutando lo que era en un principio algo bueno, incluso lo que Dios puso en nuestro corazón, empieza a meternos cosas, a cuestionarnos, a decir, bueno, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Realmente lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando hacer ejercicio? ¿Estás disfrutando comer sano? ¿No te sería fácil mejor imitar otras conductas? ¿Estás disfrutando el ser padre, tu matrimonio, el negocio? Sí, empieza a cuestionarte, ¿no? A través de lo que leemos, lo que vemos a nuestro alrededor y todo lo que puede llegar a confundirnos y lo que se está pues enseñando en la actualidad puede ser la voz de Satanás diciéndonos, pues solo tienes una vida y te la pasas trabajando por eso, solo tienes una vida y no la estás disfrutando, estás amargado, nadie te valora. ¿Qué te parece si pruebas? Si no pruebas todo, ¿cómo vas a saber qué es lo mejor para ti? ¿Sí?
o el famoso pensamiento, pues, de algo te vas a morir. No pasa nada si tú no mantienes un buen estilo de vida saludable, no pasa nada. O sea, realmente, pues, todos nos vamos a morir. Hasta hay personas que se cuidan muchísimo y terminan muriendo de cáncer. Y esas ideas, ¿no? O luego en las relaciones de matrimonio, sobre todo de pareja, ¿no? Ponerte el pensamiento de, pues, si te amara no te haría esto, si te amara no hubiera pasado esto, nadie más que tú sabe lo que es mejor, etcétera, ¿no? Entonces, Satanás se empieza a adueñar de la mente de las personas que están inconstantes en lo que han decidido, que están frustradas, y dice aquí que cuando se permite que Satanás moldee la voluntad, él la va a utilizar para cumplir sus fines. Va a estimular a las propensiones al mal, o sea, a que estés más propenso al mal, va a despertar esas pasiones que quizás anteriormente con tu vida espiritual, Dios las había controlado, pero con estas dudas, con esta inconstancia, Él va a despertar esas pasiones, esas ambiciones, y te va a decir, yo te voy a dar todo, ¿de qué sirve que seas así? Vas a tener riquezas, vas a tener placer, vas a disfrutar, ¿sí? Y lo malo es que esto nos lleva a romper esa integridad, a no ser personas íntegras. Y él va a empezar a insensibilizar la conciencia. Y así todas las facultades que Dios nos ha dado, como lo vimos, esas emociones, el control de las emociones, la voluntad, la capacidad de poder razonar, se va a ir perdiendo, ¿sí? Y eso, pues, nos va a hacer mucho más fáciles de obrar para mal, de buscar la voluntad, em, sin razonarla, y ejercer voluntad que nos lleve a desobedecer a Dios. Entonces, esto es algo que tenemos que cuidar, ¿sí? ¿A quién le estamos dando cabida en nuestra mente? ¿Sí? Y otra cosa que nos puede pasar es decir, bueno, es que yo no puedo, pero debo tener fuerza de voluntad, ¿sí? O sea, la voluntad ya vimos que es eso que nos mueve a hacer algo que hemos decidido intencionalmente, y la fuerza de voluntad es como que tú le añades fuerza, y quiere decir que tú puedes. Si tú te esfuerzas, tú puedes lograrlo. Y tenemos estas frases que dicen, si quieres lograr algo en la vida, si te disciplinas, si resistes la tentación, si te sacrificas, si te obligas, entonces lo vas a lograr, porque tienes fuerza de voluntad. El detalle, el concepto no es algo negativo, porque Dios quiere que sí tengamos fuerza de voluntad, pero lo que pasa es cuando esa fuerza de voluntad nos lleva a estresarnos, ¿sí? Nos lleva a perder nuestra salud y nuestra estima, ¿sí? Algo bueno puede convertirse en algo erróneo cuando dejamos un espacio en nuestra mente para lo negativo, para Satanás o para nuestro propio yo. Porque cuando nosotros ejercemos la fuerza de voluntad, forzando nuestra conducta para controlarla y conseguir algo, pero sin profundizar, sin ser consciente, pues entonces nos vamos a enfermar y vamos a entrar en un estrés continuo, porque va a existir una lucha interna por suprimir aquello que estamos sintiendo, y vamos a sentirnos muy incapaces de suprimir esos pensamientos y emociones. Y eso pasa cuando no tenemos a Dios en nuestra mente, cuando nos damos cuenta que por nosotros mismos no va a poder suceder. Y por eso hay tantas enfermedades mentales, ¿no? De esta parte de exigirnos tanto y luchar tanto por eso, pero Dios nos ha dicho desde un principio que sin Él nada podemos hacer. Entonces, la fuerza de voluntad, bueno, es un concepto bueno, pero no tan adecuado cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros buscamos adentro, en ese poder interno que es la conciencia, eso que Dios nos ha dado, va a ser mucho más fácil que podamos seguir en ese objetivo
sin desistir y enfermarnos, ¿sí? No se trata de que digamos, bueno, no es bueno esforzarse, ¿verdad? Y aquí vimos que Dios va a obrar todo y yo no voy a hacer nada, ¿no? O sea, no se trata de no realizar acciones que nos supongan esfuerzo y disciplina, sino de acompañar estas acciones de indagación, o sea, de ver qué está pasando, de hacer conciencia, de tener empatía, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? A través de la oración, ¿no? O sea, la ayuda hay que pedírsela a Dios, porque en nosotros mismos no hay capacidad para poder lograrlo. Si no podemos confiar en nosotros mismos, en nuestro corazón, nuestros pensamientos no son confiables, contrario de lo que otras personas, otras ideologías y enseñanzas te pueden decir, que tú eres suficiente, que la fuerza está en ti mismo, que tú puedes ser tu mejor versión, etcétera, ¿no? O sea, no hay nada en nosotros que tenga lo suficiente capacidad para comprender qué está pasando y para darnos esa fortaleza para cumplir lo que Dios ha puesto para nosotros, ¿no? Dice aquí Eckhart Tolle que en lugar de ser nuestros pensamientos y emociones, seamos la conciencia que hay detrás de ellos. Porque si nos dejamos llevar solamente por los pensamientos y emociones, pues es cuando viene la inconsistencia, cuando no disfrutamos lo que debería ser disfrutable, como la crianza de los hijos, como el matrimonio, como el cuidar el cuerpo, que es el templo de Dios. Eso es algo que debería de ser disfrutable, ¿sí? Pero, pues si nosotros solamente nos enfocamos en pensamientos y emociones, pues no vamos a lograrlo. Y por eso es bien importante darnos cuenta si estamos pasando por esto, ¿no? Y decir, es que Señor, yo no puedo, pero ayúdame a ver por qué no puedo, qué está pasando dentro de mí, porque se me hace tan difícil ser disciplinado, porque se me hace tan difícil entregar, ser paciente, esperar, porque se me hace tan difícil decidir por mi salud, ¿sí? Y entonces Dios nos va a ayudar, sí, como dice Salmo 139, que podemos pedirle a Dios en oración que nos examine, sí, que Él sondee lo que hay en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente. Dice Salmo 139, 23, 24, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ese sería el ejercicio de la conciencia, buscar a Dios para que nos haga entender, para que nos diga, híjole, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando en mi mente? ¿Por qué estoy actuando de esa forma? Que me recuerde por qué decidí un proyecto, por qué decidí hacer un negocio, por qué decidí cuidar mi cuerpo, por qué decidí casarme, por qué decidí tener hijos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a buscar también Marcos 7, 20 y 23. Aquí nos habla acerca de lo que contamina a los hombres, de lo que nos contamina, que no es lo que nosotros llevamos a la boca o comemos, sino que hay algo más grave que contamina, que es lo que los pensamientos o las intenciones, lo que está procesándose en nuestra mente, que nos está llevando a tener acciones que probablemente estén frustrando los planes de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y un ejercicio que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos aclare qué está pasando y si yo estoy actuando conforme a algo de lo que vamos a leer aquí. Marcos 7:20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Y si el hombre se deja contaminar con esto, pues sus acciones pues van a ser para destrucción, ¿sí? Entonces, ¿qué intención tengo yo al hacer algo? ¿Por qué no me está saliendo bien? ¿Por qué no estoy disciplinada? ¿Por qué no me salen las cosas como yo esperaba? Pues vamos a ver qué nos está moviendo a eso, ¿sí? Probablemente cuando decidimos algo fue con buenas intenciones, probablemente Dios lo puso en nuestro corazón, pero se contaminó. Sí, puede ser que estamos contaminados. ¿Será que actuamos con maldad? ¿Será que en nuestra mente hay maldad, hay odio, hay engaño? ¿O será que estamos movidos por avaricia y no nos damos cuenta? O quizás, no sé, envidias, engaños, soberbia. ¿Será que es que ya hemos estado siendo más soberbios, más insensatos? Dios es el que nos va a ayudar porque Él nos examina y entonces Él a través de su Espíritu Santo nos hace entender, ¿sabes qué? Es que vas por este camino y así no es, o es que estas cosas que estás haciendo es porque quieres ser ambicioso, pero tus intenciones son producidas por envidia, son producidas por avaricia. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a ver qué hay ahí que nos está interfiriendo para pedir la ayuda de Dios y que pueda limpiar nuestro corazón, que pueda limpiar nuestra mente para poder ser congruentes a lo que Él nos pide, sí, a lo que hemos decidido en un inicio. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no es, que lo que necesitábamos no es la fuerza de voluntad, sino la conciencia, ¿sí? ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea, reconocer nuestras verdaderas intenciones detrás de nuestras decisiones y ver también que hay algunos beneficios que nos mantienen muy cómodos, muy entretenidos, que pues no queremos dejar y por eso es que no avanzamos en esa meta que nos pusimos. Y bueno, al final lo que Dios desea que entendamos es que nuestra voluntad no es suficiente, que cuando nosotros hacemos solamente lo que queremos por nuestras propias fuerzas, incluso cuando sea algo aprobado por Dios, pero lo hacemos por nosotros mismos, pues no nos está teniendo éxito, ¿sí? Vamos a sufrir en el proceso, vamos a desanimarnos, vamos a procrastinar, vamos a amargarnos, ¿sí? Entonces, no hay otro mejor consejo que el que unir la voluntad de Dios, o sea, que el que unir nuestra voluntad a la de Dios, para que lo que hagamos sea realmente lo que es bueno para nosotros, pero con la fuerza y la capacidad que Dios nos puede dar, ¿sí? Y esto es posible a través de la fe en Dios, la fe en que Él está presente en nuestra vida, en que Él controla nuestros pensamientos, en que Él puede hacer lo imposible, nos ayuda a mantenernos del lado de Dios sin pisar el terreno del enemigo. Y esto va a producir ayuda de parte de Dios, una ayuda que Él ha prometido y que muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no? No estamos tan contentos con nuestra forma de actuar, todavía creemos en Dios, cantamos, pero no le dejamos que nos ayude. Pero si nosotros unimos o queremos o lo hacemos en oración, Señor, ayúdame, rindo a ti mi pereza, rindo mi egoísmo, rindo mi envidia, mi avaricia, sé lo que está pasando en mi mente y lo rindo a ti. Él nos va a ayudar y nos va a permitir que esos pensamientos sean más centrados en su voluntad y avancemos con su ayuda, ¿sí? Dice que cuando nosotros tenemos fe y cuando dejamos que Dios ponga esa voluntad, su voluntad en nosotros, llegaremos a ser como un cedro del Líbano, quiere decir un cedro fuerte, ¿sí? Viviremos de una forma noble y las obras que nosotros hagamos, pues serán en Dios, para su gloria, no para nosotros mismos, sino que podrán ser también de beneficio para los demás.
y habrá en nosotros un poder y un fervor y una sencillez que nos constituirán en un instrumento perfecto en manos de Dios, del que las personas volteen y digan, mira qué persona tan cumplida, mira qué persona tan formal, promete algo y lo hace. Mira, es congruente con lo que cree, con lo que recomienda. Es una persona sana, tiene un matrimonio sano, tiene amigos edificadores. Entonces, eso va a verse, ¿sí? Y lograremos esos propósitos que en un principio teníamos cuando aceptamos esa ayuda, porque solos, pues no vamos a poder. Y por eso el versículo de esta tarde fue Filipenses 2:13, ¿no? Que nos dice que por más que nosotros nos esforcemos en tener pensamientos buenos, en hacer cosas buenas, en que nuestra voluntad sea algo bueno, pues en nuestro corazón albergamos muchas cosas que quizás son carnales y no nos van a dejar tener buenos deseos o buenas obras. Entonces, solamente Dios es el que nos va a permitir que aquello que deseemos, que aquello que decidamos sea para bien y sea agradable. Y esta versión es de Dios habla hoy, de Filipenses 2:13, y dice que Dios trabaja en nosotros. ¿Sí? Dice, Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, ¿sí? Y el poder, o sea, la voluntad, para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, a veces estamos frustrados porque no nos salen las cosas, porque queremos hacer las cosas que Dios quiere, pero no lo logramos. Queremos mantenernos constantes estudiando la Biblia, pero de repente viene una distracción y muchos pretextos y lo dejamos. Abandonamos nuestra oración y ¿qué hacemos? Un plan para mejorar. Pero ese plan resulta que solamente incluye mis fuerzas, mi esfuerzo, mi tiempo, mi voluntad. Pero ¿qué dice aquí? Que solamente Dios puede poner esa buena voluntad o ese buen deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, la invitación es de lo que hemos identificado que nos limita, que nos ayuda que no nos ayuda, pues llevarlo a los pies de Dios y decirle que no podemos con esto, no podemos con nuestra impaciencia, no podemos con la pereza, no podemos con la falta de constancia, con la informalidad, con la falta de motivación, pero Él sí puede y Él ha prometido que va a poner el deseo para hacer su voluntad, para hacer lo que a Él le agrada. Y eso pues va a ser de bendición para nosotros, para nuestra vida. Y nuestro anhelo pues es tener la mente de Cristo, ¿no? Cuando Él, o sea, esto lo que hablamos ahorita, que Él pone la buena voluntad, los buenos deseos, es como si nosotros tuviéramos su mente. Yo quiero tener la mente de Cristo. ¿Ustedes quieren tener su mente? Es posible, ¿sí? Cuando Él te da la mente de Cristo, o sea, cuando Dios nos dice, ok, aquí está, ¿sí? Tu voluntad va a llegar a ser como la de Cristo y tu carácter se va a transformar para ser como el de Cristo, ¿sí? El propósito de Dios es que nosotros, como esos instrumentos humanos, seamos seres racionales, conscientes y responsables en todo sentido. Y para eso necesitamos la mente de Cristo. Y necesitamos acudir con Él todo el tiempo para pedirle ayuda sobrenatural, para que podamos pues ser esos instrumentos de Dios, responsables en todo, en su salud física, en la gestión del tiempo, en los recursos que Él nos ha dado, en la crianza de los hijos, o sea, responsables como padres, responsables como cónyuges, responsables como amigos, que hagan lo que deben hacer, ¿sí? Así que solamente lo tenemos teniendo su mente y permaneciendo con él. Este versículo nos dice que si nosotros permanecemos
en Jesús, vamos a llevar mucho fruto. O sea, vamos a tener buenas obras, porque dice que separados de Él, nada podemos hacer. Pero yo me quedé pensando en que sí podemos hacer cosas, ¿verdad? Podemos decidir y podemos hacer lo que nosotros queramos. Es una prueba. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin consultar o contemplar la voluntad de Dios? Sí podemos hacer cosas, podemos hacer negocios, podemos casarnos, podemos, ¿qué más? Podemos tener un proyecto de vida, podemos construir una casa, podemos elegir, no sé, podemos organizar una fiesta, o sea, sí podemos hacer cosas, no es que no tengamos la posibilidad de hacerlas. El detalle es que esas cosas no van a prosperar, o sea, no va a haber frutos, no va a haber obras y vamos a estar ahí frustrados y viendo, pues, ¿por qué no sale bien esto? O incluso hasta puede salir bien, pero podemos sentir un vacío, podemos sentirnos no sentirnos felices a pesar de eso que ya hicimos. ¿Pero por qué fue? Porque no lo hicimos con Dios. No dejamos que Él impregne nuestras mentes y que nos ayude a decidir. ¿Sí? Lo hicimos separados. Y eso que hacemos separados no va a tener fruto, no va a prosperar, no va a ser algo que realmente nos satisfaga. Solamente cuando estamos pegados a Él, cuando dejamos cuando tenemos la mente de Cristo, lo que nosotros hagamos va a prosperar y va a haber fruto y eso nos va a dar gozo y nos va a hacer sentir felices, pero también eso va a impactar a otras personas que estén viendo ese avance. Así que, pues, sigamos a Cristo, ¿sí? Dice aquí que no existe tal cosa como seguir a Cristo a menos que rehúses satisfacer tus inclinaciones y decidas obedecer a Dios. No son tus sentimientos ni tus emociones los que te hacen un hijo de Dios, sino el hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y el hacer la voluntad de Dios implica que tú tengas la voluntad y la decisión de llevarla a cabo. Entonces, que se pueda unir tu voluntad con lo que Dios quiere para tu vida. Porque si solamente dejamos la voluntad de Dios y no actuamos nosotros, pues simplemente no pasa nada. Pero cuando se une la voluntad de Dios con la del hombre, el hombre, pues nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Nosotros somos los que vamos a llevar a cabo las obras, las acciones. Entonces, algo grande va a pasar y ha pasado en nuestras vidas cuando lo hacemos así. Si tu voluntad llega a ser la voluntad de Dios, te espera una vida como de utilidad. Sí, te sentirás útil, te sentirás satisfecho, te sentirás contento, evitarás el sentirte con depresión, triste, amargado, sino que tu vida será de utilidad y no tendrás tiempo de otras cosas. Entonces podrás mantenerte firme como un hombre de Dios, un ejemplo de buenas obras, y entonces ayudarás a mantener las reglas de la disciplina en vez de ayudar a quebrantarlas. Solo entonces podemos mantenernos con disciplina, porque si buscamos disciplina sin hacer la voluntad de Dios, pues muy difícil, ¿no? Solamente con su fuerza, solamente con su poder. Entonces ayudarás a mantener el orden en vez de desperdiciarlo e incitar a otros con tu proceder a una vida desordenada. Así que pongámonos en armonía con Dios, con su voluntad y rindamos a Él aquellas cosas que nos están estorbando para que hagamos un espacio grande en nuestra mente y que Él pueda obrar para bien. Que Dios les bendiga.